La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Una vez más, démosle gracias a Dios, como siempre se los digo, que nos ha bendecido con una oportunidad más. A todos los que podemos estar presentes y a todos los que nos escuchan a través de este programa, hermanos. Y por eso yo le invito a que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que lo que vayamos a hablar sea provechoso en nuestra vida. Podemos sacar ese provecho que Dios espera que saquemos de su palabra, porque por eso nos la ha dejado, para que nosotros saquemos de ella todos sus beneficios y podamos apropiarnos de ellos y hacerlos parte de nuestra vida. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, primeramente agradecerte porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Tu misericordia se sigue mostrando, Señor, cada día, porque dice tu palabra que nuevas son cada mañana, Dios. Gracias por las oportunidades. Gracias por la escritura, Señor, que nos enseña y nos lleva por el camino de la luz, Señor. Tu palabra es lumbrera mi camino, Señor. Esa es tu palabra para cada cristiano, Señor. Es la luz que alumbra nuestro camino, el camino que nos lleva hacia la vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Damos toda la gloria y toda la honra a ti y ponemos lo que vamos a hablar en tus manos, dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el tema del cual nos concierne hablar hoy, hermanos, es y corresponde a la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Si bien usted recuerda, hablábamos acerca de los tres enemigos del cristiano y nuestro tema titulaba Más allá de lo visible. Hoy vamos a dar continuidad a ese tema y vamos a ver el tercer enemigo, que fue el que nos quedó pendiente en mirar a través de la escritura y por el cual vamos a entender muchas cosas de las que suceden en este mundo, muchas cosas de las que suceden alrededor de nuestro mundo, hermanos, y que muchas veces no podemos entender, no llegamos a entender el por qué suceden como suceden. No encontramos una explicación. Y la Biblia nos enseña que hay un autor de todo lo que estamos viviendo hoy, de todos los desastres, tragedias, dolores, sufrimientos, etcétera, etcétera, que se ven en nuestro mundo, que parten de un enemigo, pero que la misma Biblia ya había dicho de que iba a suceder. Entonces, para nuestro tema Más allá de lo visible, hoy vamos a hablar de la segunda parte. En el tema pasado recordábamos que la vida cristiana es una batalla espiritual. Y decíamos que esa batalla espiritual no se libra con armas humanas, sino que es contra enemigos invisibles, y eso lo manifestaba y lo decíamos Efesios capítulo 6, el versículo 12, que acabamos de leer. Vimos también que esta guerra de la cual hablábamos muchas veces se desarrolla donde menos lo esperamos, incluso en medio de iglesias, en medio de congregaciones, porque es que el enemigo busca atacar allí donde la palabra de Dios, donde la verdad de Dios es proclamada. Él trata de atacar y él es un enemigo muy estratégico y siempre va a ir a atacar donde de verdad se está hablando la verdad, donde las personas en realidad pueden ser
libres como Jesucristo lo dijo. También aprendimos, como les decía, cuáles son esos tres enemigos del creyente y se los mencionaba. Dijimos el mundo, la carne, que fue de los dos que hablamos la semana pasada, y el de hoy que corresponde a hablar de Satanás. El mundo, hablábamos con su sistema de valores opuestos a Dios, del cual solo podemos vencer, dice la Biblia, poniendo nuestra fe en Cristo. También hablamos de la naturaleza, de la carne, la vieja naturaleza del hombre. Dice que ya fue crucificada con Cristo, pero que intenta dominarnos si no vivimos bajo el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahora hemos podido aprender que frente a esos dos enemigos y frente a los tres enemigos, el tercer enemigo que vamos a ver hoy, el primer paso para poder vencer es no luchar contra ellos. Y aunque eso pudiera sonar contradictorio o incongruente, la misma escritura nos enseña, hermanos, que la batalla de la vida cristiana no se puede ejecutar por los medios o por las fuerzas que tengamos en nuestra naturaleza humana, sino que primero en fe, perdón, para vencer el mundo, poniendo nuestra confianza en Dios, que es quien nos protege. Y segundo, dejando nuestra vieja naturaleza allá en la cruz, como dice la Biblia, para seguir los pasos de Jesucristo. Se escucha hablar, hermanos, muy constantemente por parte de los mismos cristianos acerca de principios como, como que dejar ciertas costumbres que pueden no estar de acuerdo con la voluntad de Dios es algo bastante complicado. Por ejemplo, algunas personas expresan que abandonar el odio, abandonar la falta de perdón por X o Y motivo es algo que cuesta. Y cuando una persona te hace daño de cierta u otra manera, que es una falta grave, ¿cierto? Perdonar cuesta. O dejar de odiar a alguien que te ha hecho mucho mal cuesta, ¿cierto? Otras personas por su parte dicen o replican que dejar la murmuración, dejar el chisme y dejar la crítica es una guerra que casi siempre los está derrotando. Pero si nosotros miramos y recordamos según los principios básicos bíblicos que nosotros ya hemos aprendido en este lugar, dice la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En realidad, hermanos, si volvemos a mirar todo este tipo de costumbres desde una perspectiva bíblica, nosotros vamos a poder llegar a la conclusión que en realidad, si nosotros depositamos nuestra confianza total en Dios, vamos a poder vencer sin dolor, sin luchar, utilizando medios que una y otra vez fracasan y que desembocan en una vida cristiana que se va de tropiezos en tropiezos. Nosotros vamos a poder tener la bendición y el gozo que todo cristiano espera vivir. Pero para eso, hermanos, es fundamental depositar nuestra confianza totalmente en Dios. Y esa confianza y esa fe, hermanos, de la cual estamos hablando, es el primer paso de la vida cristiana en el cual nosotros depositamos en Jesucristo nuestra confianza como Señor y Salvador. Y a partir de ahí viene una vida completamente diferente. Sin intentar o procurar inclusive, hermanos, ayudar un poco a Dios para ciertas situaciones, porque muchas veces eso es lo que pensamos o nos creemos lo suficientemente fuertes como para retar a nuestros enemigos, atacarnos, creyendo que nosotros mismos pudiéramos hacerles algún frente.
Y hay muchas personas que lo hacen, hay muchas personas que dicen que pueden soportar la tentación, inclusive eh, juegan o, o podríamos decirlo en una palabra más coloquial, coquetean con la tentación, creyendo que pueden derrotar o pueden vencer lo, lo que se presente a través de cualquiera de estos enemigos. Y finalmente lo que termina pasando es que terminan fracasando y cayendo una y otra vez en el pecado. Así que reconociendo ya claramente dos de esos tres enemigos de los cuales hemos mencionado y entendiendo con una vista, yo diría, panorámica de parte de Dios acerca de esas batallas, damos paso a hablar acerca de ese tercer enemigo y no menos importante. Ese tercer enemigo es llamado de muchas maneras a través de la escritura. Es llamado Satanás, es llamado el diablo, el enemigo, el príncipe de este siglo, el padre de mentira, y hay muchísimos otros nombres a través de la escritura que se da a él. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versículo 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otras versiones traducen de manera sinónima la palabra adversario con la palabra enemigo, que yo diría que podría ser un poco más precisa para la comprensión de este texto, hermanos. Si nosotros nos alineamos del lado de ese enemigo espiritual, nosotros vamos a ser derrotados. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? No lo podemos vencer por nosotros mismos. Nosotros no estamos a la altura de semejante enemigo. Satanás conoce muy bien la escritura, lo podemos ver en la tentación de Jesús, lo podemos ver aún en la tentación a Eva, cómo toma las escrituras, toma la palabra de Dios para tergiversar el mensaje, y a través de toda la escritura hay muchos acontecimientos en los cuales el Satanás intentó cambiar la Biblia, cambiar su comprensión por mentiras. Entonces, nosotros no podemos hacerle frente al diablo. La Biblia ni siquiera nos dice que debemos luchar contra él. La Biblia nos manda a estar velando, a estar atentos, dice, a estar firmes espiritualmente, porque dice que Dios va a luchar por cada uno de nosotros. Hermanos, sin duda alguna hay un mundo demoníaco a nuestro alrededor y se está manifestando en nuestro tiempo. Si tal vez nosotros hubiéramos dicho esto que les acabo de mencionar en otras épocas, la gente pudiera haber pensado que estábamos dando lugar a cierta imaginación, a cierta fantasía, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros miramos nuestra época, la actualidad, el demonismo, el satanismo ya es un tema popular que se expone de manera abierta en todos los medios que puedan haber de difusión. Hay sectas, iglesias satánicas en muchas ciudades, en muchos lugares de este planeta, de este país y a nivel internacional y mundial. Y diríamos que en esos grupos suceden cosas muy extrañas, hermanos. Y las personas aún se han preguntado en el mundo, la gente dice, bueno, ¿esos fenómenos son reales o no? Y la gente se hace muchas preguntas al respecto. Y si usted de pronto no cree en esos sucesos extraños que pasan en ese tipo de iglesias, entonces yo lo invito a que abra sus ojos y mire lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay personas que están siendo atraídas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Hay fuerzas espirituales actuando en el mundo, y lo dice Efesios, hay fuerzas malignas actuando contra la iglesia, porque ese es el propósito de Satanás. Satanás obra contra el creyente, contra Dios y contra el mismo Jesucristo. No tratemos de minimizar estos hechos que son una realidad. Están ocurriendo y usted y yo, humanamente hablando, no estamos a la altura de esos acontecimientos y de esos poderes espirituales. Así es que
confirmamos, hermanos, lo que nos dice la Biblia acerca de la batalla espiritual, hermanos. El diablo tiene en formación de batalla todas sus fuerzas, organizadas por categoría. Efesios 6 lo menciona, lo podemos ver. Se hablan de principados, se hablan de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces diríamos que Satanás tiene un grupo bien organizado, bien jerarquizado, ¿cierto? Para manipular muchos de los acontecimientos que hay en este mundo, que suceden en este mundo. Sufrimiento, como les decía al principio, dolor, tragedias de la vida, forman parte de esa obra que él hace. Diríamos en la sombra, porque muchas personas ni siquiera alcanzan a reconocer o se dan cuenta, pueden discernir que esto es obra de Satanás. Podríamos decir que Satanás es la causa de los grandes, problemas del mundo actual. Satanás en el mundo secular usa medios de bendición que Dios nos ha dado, como por ejemplo, vamos a observar un poco a nuestro alrededor para entenderlo mejor. Hablemos de la tecnología. Y Satanás usa esos medios de bendición que Dios nos ha dado, como la tecnología, para contaminar y propagar todo tipo de pecado y maldad que podamos encontrar. Entre tantas cosas, hablemos de las redes sociales. Las redes sociales son medios útiles para trabajar, son medios útiles para el comercio, para la publicidad, para el marketing y un sinfín de cosas que tiene para ser útil al ser humano, pero al mismo tiempo son medios usados para el chisme, para el fomento del odio, para la inmoralidad, para la prostitución, para la depravación. Yo diría que es un dolor de cabeza que no solo afecta a las personas más adultas, sino que debe ser cuidadosamente vigilado hoy para evitar que las generaciones venideras caigan en este juego. Y tristemente, muchas de esas generaciones que ya están ahora, las generaciones más jóvenes, están involucradas en este tema. También si nosotros habláramos de la esfera religiosa, diríamos que estamos plagados de idolatría. Y, y eso es para el mundo como un amuleto de protección en el cual involucran al mismo Dios, sabiendo que han visto milagros o acontecimientos fuera de lo natural y fuera de lo físico, sin entender que la misma escritura, hermano, nos enseña que el diablo tiene poder para imitar hasta cierto punto los milagros que Dios hace. Y todo esto con el fin de ¿qué? De mantener a las personas engañadas y atadas a medios que de ninguna manera los pueden salvar y no pueden llegar a Cristo. Y para un ejemplo de eso, hermanos, lo podemos ver y lo tenemos que mencionar, hermanos, en este lugar. Si usted mira, por ejemplo, la iglesia católica tiene sus medios de idolatría. La iglesia católica está llena de imágenes y ellos adoran todo tipo de imágenes que tienen dentro de sus iglesias o aún las personas dentro de sus hogares. Y Dios condena literalmente en Deuteronomio este tipo de comportamiento, hermanos. También podemos ver al enemigo actuando en iglesias de falsa doctrina y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a tocar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de esto. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Puede existir, hermanos, una realidad aparente para muchas personas, pero solo existe una verdadera realidad, una verdadera libertad, y es a través de Jesucristo. Entonces tenemos un enemigo ya localizado y ya identificado. Sabemos que Satanás encabeza esas fuerzas demoníacas. Tenemos que reconocer el lugar tiene, donde tiene la batalla, su ejecución. A veces nosotros tenemos la impresión de que si vemos una iglesia bien instalada, un buen edificio, una buena asistencia, muchas personas, servicios religiosos organizados,
una adecuada situación financiera, etcétera, 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 todo va bien. Pero las preguntas que uno debería de plantearse son, bueno, ¿están los miembros de esa iglesia siendo formados en el conocimiento de Cristo, en la verdad? ¿Está siendo enseñada la palabra de Dios? ¿Hay pureza en el mensaje que se enseña? Uno de los mejores lugares para identificar hoy el actuar de Satanás es dentro de algunas iglesias, algunas congregaciones, como les decía hace un momento, donde se practican cosas que no están autorizadas por la Escritura y de las cuales en ninguna manera puede haber algún respaldo del Espíritu Santo. Pero como las emociones son estimuladas, entonces pareciera que el Espíritu Santo está moviéndose. Pero vuelvo y repito, el diablo siempre ha sido imitador y mentiroso. Y como buen mentiroso puede engañar, puede enganchar para poder conseguir sus propósitos. La segunda carta a los Corintios del capítulo 11, versículos 14 y 15 dice, y no es maravilla, escuchen, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A veces las apariencias, hermanos, a veces los números de asistencia a ciertas actividades no constituyen, podríamos decirlo, fieles indicativos de una realidad espiritual. Nosotros no somos conscientes que se está llevando a cabo una guerra espiritual y de que las personas necesitan estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y en nuestro tiempo hay una manifestación demoníaca que es evidente en el hecho de que tantas personas sean arrastradas por diversidad de cultos y sectas con creencias completamente falsas. Y como resultado de esa situación confusa que les estoy diciendo, hermanos, la palabra de Dios parece descender a un nivel de insignificancia en algunos círculos, podríamos decirlo, y organizaciones cristianas, y eso evidentemente es obra del mismo enemigo espiritual. Las personas confundidas. Hay muchas personas de afuera que ven eso en ese tipo de lugares y se confunden, hermanos. Y les decía que íbamos a hablar un poco acerca de ellos. Sí, hay muchas iglesias donde se practican cosas, donde se hacen espectáculos y shows, donde gente de afuera, hermanos, se confunden, se sienten confundidos acerca de cuando ven este tipo de comportamientos, porque más que generar una necesidad de perdón de pecados, lo que les genera es como miedo, hermanos, porque no es un espectáculo, hermanos, que con todo respeto lo digo, más que parecer la iglesia de Jesucristo, parece la misma iglesia de Satanás. Y este tipo de personas confundidas, hermanos, al ver este tipo de comportamientos, se preguntan si verdaderamente ese es Dios, si Dios se está moviendo en estos lugares y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad, hermanos? Pero la Biblia nos dice, primero, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de paz y Dios no respalda de ninguna manera este tipo de acontecimientos. Y el enemigo, vuelvo y repito, es un fiel imitador de las obras de nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, si esto no se pelea por nuestros propios medios, ¿qué se debe hacer al respecto? Efesios capítulo 6, el mismo capítulo 6, el versículo siguiente, el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo identificado al enemigo, Pablo entonces procede a identificar el arsenal que está disponible para la defensa del cristiano. En ninguna parte se le urge al creyente a atacar, a avanzar, no. La clave está en la sección y en ese verbo importante que dice resistir. Ese mandamiento es resistir. Es el enemigo quien nos va a atacar. Y la orden recibida en este pasaje consiste en que una vez que uno se haya colocado toda la armadura de Dios, debe mantenerse firme, ser capaces de simplemente resistir y permanecer firmes
en esta época de maldad que constituye y va a constituir una victoria real para un cristiano. Los versículos 14 al 17 de ese mismo capítulo 6 dicen: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Observemos varias cosas, hermano. Primero, en el versículo 14 dice: ceñida vuestra cintura con el cinturón de la verdad, o ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la ropa de esa época, hermanos, el cinturón era lo que mantenía en su debido lugar todas esas partes del uniforme del soldado. Entonces el cinturón era una parte esencial. Si se perdía ese cinto, entonces se perdían todos los demás elementos y quedarían sueltas las ropas y aún los pantalones del soldado. En ese pasaje estamos leyendo que se nos dice que debemos mantenernos ceñidos con la verdad ante el enemigo, porque de eso estamos hablando, ese es el contexto inmediato del pasaje. Y la verdad es que la verdad es lo que mantiene unido y todo en su lugar. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios en su esencia como la palabra de Dios, no como muchos la han tergiversado. Por eso necesitamos a personas que comuniquen la palabra de Dios, que proclamen la palabra de Dios y que enseñen la palabra de Dios tal como Dios nos la ha dado. Personas con convicciones firmes, personas revestidas de esa verdad y personas que conozcan bien la escritura. Si nosotros miramos cada elemento, hermanos, podríamos decir que esa armadura habla totalmente de Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo en las regiones celestiales, dice Efesios, y nosotros deberemos revestirnos de Cristo, nos dice la Escritura, aquí en nuestra vida en la tierra. Y es lo que el apóstol Pablo nos dijo, que le colocáramos a Cristo, que colocáramos a Cristo en nuestra vida. El versículo 14 termina diciendo que debemos de ser protegidos con la coraza de justicia. Cristo es la justicia para los creyentes, hermanos. La justicia que esa lucha requiere es la que surge detrás de esa coraza, o sea, detrás de Cristo, de un corazón sincero y de una conciencia que está en una relación íntima, en armonía con Dios. Entonces, solo la justicia de Cristo es la que nos va a poder capacitar para resistir, para permanecer firmes ante las demás personas y ante Dios. Luego el versículo 15 dice: calzados los pies con ese celo por anunciar el evangelio, hermanos, por el evangelio de la paz. Diríamos que si hablamos de los zapatos son necesarios para una postura, para una estabilidad, hermanos, para el ser humano. Los zapatos nos hablan de fundamento. Necesitamos un fundamento bueno, un fundamento sólido, y la preparación es esencial para ese fundamento. Y para eso necesitamos que el evangelio, hermanos, el evangelio de Cristo es el fundamento de los cristianos. Y es el fundamento, fue el fundamento de los apóstoles, de los cristianos, y es el fundamento por el cual hoy creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasamos al versículo 16, comienza diciendo: tomad el escudo de la fe. El escudo cubría toda la armadura. El escudo que se menciona aquí, el escudo de los soldados en ese tiempo, era un escudo grande. Era un escudo bastante grande, hermanos. Era un escudo, diríamos que de infantería pesada, a lo que podría referirse. Entonces, un soldado que se situaba detrás de su escudo era un soldado que quedaba totalmente protegido. Por eso es que debemos protegernos en nuestra fe. ¿Y cuál es esa fe? Ya lo habíamos hablado. La fe es la confianza plena y total en nuestro Dios. Es la única que nos ayuda a estar completamente protegidos de los ataques del enemigo. Luego, más adelante, se nos habla en el versículo 17 que debemos tomar el yelmo o el casco de la salvación. La pregunta es, ¿usted se ha puesto a pensar alguna vez, hermano,
que ese yelmo o ese casco protege la cabeza, protege nuestra cabeza. Dios quiere siempre proteger la mente de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque la mente es muy susceptible, hermanos, a muchas cosas. En la mente se libran muchas batallas, hermano, como cristianos. Si las libra el mundo, hermanos, las libramos nosotros como cristianos en nuestro caminar. Finalmente, tenemos un medio que podríamos llamar el medio ofensivo, que es la espada. Y dice que es la espada del Espíritu y esa representa la Escritura. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podríamos decir que Cristo mismo es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios. Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás a la hora de su tentación. Eso se le decía al principio. Y quisiéramos profundizar más acerca de esto, hermanos, acerca de esta armadura. Pasamos de una manera muy breve por cada uno de ellos, pero esperamos tener la oportunidad para hablar más de esto, para que lo podamos entender mejor y podamos ser edificados, como dice la Escritura, en la fe. Dios nos ha provisto de toda su armadura para resistir en ese día malo, para permanecer firmes en Cristo, hermanos. Cada parte de esa armadura nos recuerda que nuestra victoria no está en lo que somos, sino en el que nos reviste con su verdad, con su justicia, con su evangelio, con su salvación, con su fe y con su palabra, hermanos, como lo dice Efesios. En Cristo tenemos todo lo necesario para no ser arrastrados por el mundo, para no vivir dominados por la carne y para no ceder a los ataques del enemigo. La batalla es real, hermanos, pero la victoria ya fue ganada en la cruz. Nuestra tarea como cristianos es permanecer firmes, es permanecer revestidos de Cristo, es permanecer velando, orando, para que cuando la prueba llegue podamos resistir, podamos glorificar a Dios en medio de todas esas luchas. Y con esto quiero terminar. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir vidas conscientes y todos los días conscientes de esta guerra espiritual, pero confiados en que, como dice la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo espero que este mensaje nos sirva, hermanos, que de verdad saquemos provecho, porque ese es el fin con el cual traemos la palabra de Dios, es el fin con el cual Dios nos ha dejado su palabra, el fin de que le saquemos el provecho para vivir vidas cada vez mejores delante de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque encontramos tesoros valiosos para nuestra vida, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra firmeza, Señor, para vivir vidas con las cuales tú nos has traído a este mundo y son vidas que glorifiquen y que honren tu nombre para que verdaderamente seamos felices, plenos y vivamos en paz en este mundo que nos rodea. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, toda la alabanza. Te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje y los bendigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.